María Zambrano. Nació el 22 de abril de 1904 en Vélez, Málaga. Murió el 6 de febrero de 1991 en Madrid. María Zambrano se ocupa de la educación, es por ello que destaca su percepción sobre la figura del maestro, su vocación y su mediación. Sus padres también se dedicaron a la educación y a la enseñanza, de ahí a que despertaran entusiasmo en ella. Desde 1924 hasta 1927 cursa estudios de Filosofía y Letras en Madrid, asistiendo a clases de José Ortega y Gasset. Durante esos años participó en varios movimientos estudiantiles, y comenzó a publicar artículos sobre su pensamiento filosófico en editoriales como El Liberal o La Libertad. Formó parte de la Federación Universitaria Escolar, comenzando su implicación activa. Defendió ideas republicanas contra la desigualdad y a favor de la libertad. En 1930 publicó su primer libro Horizonte del liberalismo. En 1931 comenzó a ser profesora auxiliar de Zubiri en la Universidad Central, en donde impartió clases de metafísica. Se implantó en ese momento la forma de Estado que ella defendía, y continuó con su labor de divulgación de idearios. En 1932 colabora en publicaciones como Revista Occidente, Cruz y Raya, Hora de España. En estos años entabla amistad con los miembros de la generación del 27, Luis Cernuda, Emilio Prados, Miguel Hernández y Jorge Guillén, entre otros. Al estallar la guerra regresa a España para colaborar con la República. Hasta 1939 reside en Valencia y Barcelona. El haber defendido las ideas republicanas no le permitió seguir en la España franquista, y tampoco ella misma hubiese tolerado vivir en ese ambiente, donde la democracia y la cultura quedaron enterradas. Después de ejercer como profesora en la Universidad Complutense de Madrid, marchó al exilio tras la Guerra Civil. Llegó en 1939 a México. Trabajó como docente en universidades de Cuba, México y Puerto Rico. En 1946 viaja a París porque la hermana estaba enferma. De París a México y de México a La Habana hasta llegar a Roma en 1959. En Roma, escribe algunas de sus obras más importantes como El hombre y lo divino. En 1964 abandona Roma para instalarse en Francia y en este periodo de retiro, su propuesta filosófica adquiere un tono místico que se refleja en obras como Claros del Bosque. Cuando muere la hermana en 1972 comienza una etapa de declive para María. Tras pasar por París, Nueva York o La Habana, entre otros, se instala en México, donde imparte clases de filosofía en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Morelia. En este año comienza un periodo de intensa actividad literaria marcada por el exilio, y publica pensamiento y poesía en La Vida Española y Filosofía y Poesía. Cuando regresó a España tras haberse marchado por el exilio, se dedicó a la reedición de obras ya publicadas y a la escritura de numerosos artículos. Comienza una nueva etapa de actividad intelectual. Definió su exilio como fecundo ya que tuvo la libertad de pensamiento que en España le había faltado. Al regresar a España en 1984, su pensamiento vinculado a las corrientes vitalistas del siglo XX, giró en torno a la búsqueda de principios morales, y formas de conducta que fueran aplicables a los problemas cotidianos. Su preocupación mística, la forma de abordar los conflictos éticos, y el estudio de la interrelación entre realidad y verdad, reclamaban la necesidad de un profundo diálogo entre el ser y su entorno. Para ella era preciso establecer tres modos de razonamiento: el cotidiano, el mediador y el poético. Desde el poético se aproximó a lo sagrado, lugar donde se encuentra la explicación de lo trascendente, la lógica del misterio.
María Zambrano perteneció al grupo de las sin sombrero. Dentro de esta, Zambrano representaba al grupo de la filosofía. Este grupo simbolizaba la rebeldía frente a las normas establecidas y la libertad de pensamiento. Reivindicaron un papel intelectual en un espacio tradicionalmente de hombres. El hombre y lo divino. Estudia la relación entre lo humano y lo divino, el sentido metafísico experiencial del amor y la muerte. Los sueños y el tiempo. Fue fruto de una investigación sobre la posibilidad de lograr la integración del sueño y de la vigilia. Persona y democracia. Revela la renuncia del hombre a ser persona, a vivir humanamente, habita en un eterno presente donde la historia ya no se constituye como proyecto, donde no existe progreso ni democracia, sino el poder absoluto. En 1981 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y es nombrada doctora honoris por la Universidad de Málaga. En 1984 la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce de Segovia le nombra académica de mérito, aunque su salud le impidió recoger el reconocimiento. En 1988 le fue concedido el Premio Miguel de Cervantes de Literatura. Se convirtió en la primera mujer en ganar este premio, que reconoce la obra completa de un autor que ha contribuido al patrimonio cultural hispánico. Tiene 3 principios pedagógicos. María Zambrano, con su pensamiento filosófico, nos impulsa a construirnos como personas. Sus principios educativos no son realidades separadas, sino interrelacionadas, es decir, se compenetran mutuamente en fines, contenidos, medios y métodos. El primero es el amor. María Zambrano lo sitúa en la raíz del ser humano. El amor es inspiración, a veces hasta sufrimiento. Todas las personas quieren vivirlo alguna vez en su vida. El segundo es la religión. La religiosidad que nos propone María Zambrano es dinámica y progresiva. Una religiosidad de la libertad y la solidaridad, a la que dará el nombre de la religión de la luz y del espíritu. El tercero es la razón. El concepto de razón es medular en la obra de María Zambrano. Planteó la necesidad de un saber sobre el alma, y transformó la razón vital en razón poética. Fue una figura importante y recordada porque defendía la necesidad de introducir la poesía en el estudio de la filosofía, y también es importante por cuestionar las acciones del ser humano y proponer una reforma social. Escuelas que fomentan los valores de la autora. CIP María Zambrano, Sevilla, y C.E.I.P María Zambrano, Jaén. El alumnado tiene el derecho de recibir una enseñanza y un acompañamiento en el proceso de su aprendizaje. La institución escolar debe de ser capaz de hacer llegar a los niños y niñas unos valores para convivir en una sociedad de respeto. La filósofa murió el 6 de febrero de 1991 en el Hospital de la Princesa de Madrid, a causa de un proceso febril agudo que debilitó aún más sus fuerzas mermadas, pero en paz consigo misma. Al día siguiente sus restos fueron trasladados a su pueblo natal. Algunas de las citas de María Zambrano son: prefiero una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Todo extremismo destruye lo que afirma. El corazón del hombre necesita creer en algo, y cree mentiras cuando no encuentra qué creer. Hasta 1984 no vuelve a España. Fueron 45 años de exilio. ¿Cómo me voy a sentir en España? Voy a tener una impresión, la amaba tanto. Tenía miedo a ese reencuentro. España es un enigma, especie de esfinge en el desierto que atrae y hechiza a cientos de viajeros y ante la que muy pocos sienten el amor suficiente para acercarse a dialogar.
¿quién se atreve a dialogar con una esfinge? Y la esfinge está condenada a serlo hasta que alguien no entre de verdad en diálogo con ella. ¿Qué siento al volver? Yo nunca me he ido. Con un regreso que tenía mucho de despedida, pronto llegarían los honores que María Zambrano recibió con gratitud y cansancio, encerrada en su última casa madrileña. Allí le llegó el nombramiento de hija predilecta de Andalucía, el primer premio Cervantes que se concedía a una mujer, el homenaje de la Universidad de Alcalá de Henares y el doctorado honoris causa por la Universidad de Málaga. Prometo fidelidad al honor que se me ha concedido por la Universidad de Málaga. Le prometo fidelidad y le doy las gracias. ¿Y qué digo más? Le doy las gracias por ese honor inmerecido, y yo haré todo lo posible porque sea menos desmerecido.